que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia. Bueno, sin más preámbulos, porque también hasta nuestro tiempo se ha cortado ya, ojalá que todos traigan su Biblia, porque si no traen su Biblia no van a poder entender nada de lo que voy a compartir. Así que ojalá que todos ya la tengan ahí en sus rodillas y la abren por favor en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y el tema que vamos a desarrollar se titula El falso pacto del anticristo. El falso pacto del anticristo. Muy bien. En este pasaje de Daniel capítulo 9, la Biblia nos revela que hay una profecía impresionantemente maravillosa que puede terminar con todo el escepticismo, el agnosticismo, inclusive el mismo ateísmo de las personas, porque solo Dios podía haber profetizado con tanta exactitud y con tantos detalles el acontecimiento que está comenzando a sucederse en el siglo XXI en el Medio Oriente. Hace algunas semanas, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se unieron para determinar que la parte que los palestinos tienen actualmente dentro del territorio de Israel, pongan mucha atención, porque esto es importantísimo. Los palestinos dentro del territorio de la nación de Israel tienen dos áreas controladas por ellos, que es la Franja de Gaza, donde Mahmoud Abbas es el presidente del grupo Hamas, que es un grupo terrorista. Todos los palestinos que están en la Franja de Gaza, lo que era antes Filistea en el Antiguo Testamento, pues es la zona que da al mar, está junto al mar toda la Franja de Gaza. Y después de la guerra de 1967, la famosa guerra de los 6 días, se les entregó también parte de Judea y de Samaria a los palestinos con el nombre de el Banco Oriental. Todos ustedes que nos acompañaron a Israel la última vez que fuimos, recordamos que entramos a Jericó y hasta vimos el árbol donde estaba Zaqueo, o donde fue llamado Zaqueo cuando lo llamó Jesucristo. Y Jericó precisamente es la ciudad donde que se encontraba en el área de Judea y Samaria, que está en manos de los palestinos. Belén, la ciudad donde nació Cristo, el pueblito de Cristo, también está en manos de los palestinos actualmente. Muy bien. Entonces, hace algunos meses se hizo un proyecto para sacar a los palestinos de Judea y Samaria y todo ese territorio anexarlo a la tierra de Israel. Esto iba desde luego a resultar en problemas muy serios, porque pues los palestinos quieren cada vez más tierra y supuestamente por paz, tierra por paz. Pero en 1972, el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, un terrorista llamado Yasser Arafat, propuso en los estatutos de que jamás ellos iban a aceptar ninguna concesión a menos que se les entregara la ciudad entera de Jerusalén. Estoy poniendo todas las cartas ahorita sobre la mesa para que ustedes se den cuenta en el tiempo en que nos encontramos tan preciosos, y es impresionante la Biblia, cómo pudo adelantarse a todos los detalles que vamos a desarrollar a continuación. Arafat propuso que nada más que la ciudad entera de Jerusalén. Esta es la razón por la cual en 1993, en la ciudad de Oslo, en Noruega, en Europa, se hizo un tratado para que Israel pudiera tener relaciones con Jordania y con Egipto. Ahora bien, son 22 naciones árabes.
22 naciones árabes rodean a Israel. Y actualmente, ahorita en esta semana, ya hay 3 naciones árabes que se han unido en un pacto de paz con Israel: Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes hace una semana. Entonces, desde que Arafat propuso esto, los judíos han tratado de hacerles ver a los palestinos: bueno, les damos Judea y Samaria, ya les dimos la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Pero ellos van a continuar insistiendo en que les den la ciudad de Jerusalén, lo cual nunca podrá ser posible. Jerusalén jamás bíblicamente será entregada, jamás, hasta que Cristo regrese a este mundo. Entonces, Benjamín Netanyahu le dijo a Trump: tengo otro plan. Y entonces Trump, como está muy ocupado ahorita por las elecciones que va a haber en noviembre 3, donde se va a decidir no solamente el futuro de Estados Unidos. Ahora, el 3 de noviembre, escuchen esto, se decide el destino del mundo entero con las elecciones. Porque si los republicanos pierden y los demócratas ganan en Estados Unidos, perdemos nuestras garantías individuales y nuestra libertad. Estoy hablando a nivel mundial. Y todo esto tiene un trasfondo también que vamos a, si tenemos tiempo, de poder platicarlo y compartirlo, pero quiero darles una visión geopolítica ahorita rápido para poder ubicarnos claramente en este tema. Entonces, el presidente Trump mandó a su yerno, Jared Kushner, que está casado con su hija Ivanka, al Medio Oriente para que él sirviera de mediador entre más naciones árabes, porque Israel está buscando la amistad con todas las naciones árabes que quieran tener relaciones con ellos. Y este hombre, el yerno de Trump, consiguió que los Emiratos Árabes son 7 naciones o 7 pueblos, podríamos decir. Por eso se llaman Emiratos. Viene la palabra Arahat en hebreo, que es emir. Y estos 7 Emiratos Árabes están controlados por una monarquía, como todas las naciones árabes, porque la única democracia es Israel. Entonces los Emiratos Árabes decidieron pactar con Israel hace una semana. Y ahora en esta última semana, en una semana que llevan ya en una alianza, ya hay vuelos comerciales domésticos entre los Emiratos e Israel. Ya hay intercambio de comercio, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, cuando los judíos hacen esto hace una semana, dejan a los palestinos en Judea y Samaria. No les quitan el territorio. Y en otras palabras, les están diciendo a los palestinos, los judíos: miren, no nos interesa que ustedes se salgan, quédense dentro de nuestra tierra. Nos interesa alianza con las naciones árabes, no tanto con ustedes. Y esto no le agrada a Dios, porque como lo vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 al 2, una de las razones que la Biblia nos muestra por lo cual va a haber una tercera guerra mundial y por qué van a tratar de invadir a Israel, es porque Israel está concediendo demasiado de su tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob a sus enemigos. Bueno, entonces ya se quedaron ahí los palestinos en Judea y Samaria y ahora se entabla una nueva relación. Entonces, de las 22 naciones árabes que hay, ya están con Israel Jordania, Egipto y los Emiratos Árabes. Faltan 19 para que todo el mundo árabe se pudiera reunir con Israel. Sin embargo, en la Biblia, en el capítulo 9 de Daniel, encontramos esta revelación de las 70 semanas, que la mayor parte de ustedes ya están relacionados con esta profecía.
donde Daniel busca a Dios en oración en todo el capítulo, preguntándole si ahora que regresaran de Babilonia, ya se iba a cumplir el reino mesiánico prometido en 2 de Samuel 7 al rey David, donde el trono de David tendría un heredero que sería el Hijo de Dios, Jesucristo. Sin embargo, el ángel que se le aparece en Daniel 9 a Daniel no le dice que el reino mesiánico sigue inmediatamente, sino que tendrían que pasar algunos eventos antes de que el Mesías regresara. Por eso se llama las 70 semanas de Daniel. Pero como los judíos tenían semanas de días y de años, esta semana, esta palabra Shebúa, en el versículo 24, 70 semanas, Shebúa Shabu, significa semanas de años. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Dios le dice a Daniel, 490 años faltan para que yo trate con ustedes como mi pueblo Israel. 490 años. Y voy a comenzar a decirte la forma en la que estos 490 años se van a ir sucediendo de una forma cronológica. Desde que se dé la orden de que Jerusalén comience a ser restaurada y levantada hasta el Mesías, habrá 483 años, o sea, 69 semanas. Y desde que se dio la orden, Nehemías capítulo 2, por el rey Ciro de Persia, Ciro fue antes, pero se interrumpió. Desde que Artajerjes, en Nehemías capítulo 2, da la orden a Nehemías a levantar las murallas hasta Jesucristo, señores escépticos, asépticos, agnósticos y ateos que nos escuchan, esta cronología es, bueno, a cualquiera, ¿verdad?, le vuela la mente, porque aquí se encuentran matemáticas en la Biblia que solo Dios pudo haberlas cumplido. Y precisamente desde que se dio la orden de la reconstrucción hasta que Cristo entró en un burrito a Jerusalén, se cumplieron 483 años. Muy bien. Pero la profecía que dice que tenían que ser 490 años. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Vas tomando nota? Entonces, ¿cuántos faltan? Faltan 7 años. Nada contigo, no, tú no eres el Hijo de Dios para nosotros, estamos esperando otra persona, etcétera, etcétera. Y se interrumpe la profecía de las 70 semanas. Y estos 7 años que faltan, Dios tiene que cumplir su palabra. Y estos 7 años que faltan son los 7 años de la famosa tribulación. Ahora, muy bien, como estos 7 años son exclusivamente para Israel, no para la iglesia, porque el plan de Dios para Israel es uno y el plan de Dios para la iglesia es otro. Tenemos en la Biblia, ustedes que estudian teología, que separar a Israel de la iglesia como dos entidades completamente diferentes. El plan para Israel se tiene que cumplir al pie de la letra y el plan de la iglesia terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios entonces, ya con la iglesia en el cielo y ya donde vamos a estar en el tribunal de Cristo con Él, Dios entonces se vuelve a sellar a 144,000 capitalinos, toluqueños, acapulqueños, 144,000 judíos étnicos de cada tribu de Israel. Apocalipsis capítulo 7.
Entonces, esta es la razón por la cual la iglesia no puede atravesar la gran tribulación. Porque Dios ahora se vuelve a Israel, ya no es la iglesia la que va a evangelizar el mundo. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, el cumplimiento de esta profecía la van a tener los judíos, no la iglesia. Nosotros nos vamos a ir en medio de una aberrante apostasía bíblica, que es precisamente la etapa que la iglesia ahorita está atravesando. Estamos atravesando la apostasía, donde se están introduciendo barbaridades a la Biblia, herejías a la Biblia, falsos apóstoles, falsos profetas, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del final de la iglesia, porque la iglesia va a terminar igual que como terminó Israel, en la apostasía. Y cuando nosotros vemos que dice la Biblia que seremos como una novia virgen sin mancha ni arruga, no significa que Dios significa que Dios nos ve así, de una forma, ¿verdad? De una forma posicional en el cielo, pero abajo en la tierra nosotros todavía tenemos pecado, y a través de muchas tribulaciones Dios ha comenzado a purificar la iglesia. Y quiero decirles algo antes de continuar adelante. Con todo mi corazón se los digo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevamos 6 meses de una supuesta pandemia. No vamos a meternos ahorita hemos compartido mucho, métanse a las conferencias que tenemos en YouTube. Yo he explicado muchísimo lo que está pasando. Pero en estos 6 meses, la iglesia en todos estos últimos 2000 años no había enfrentado nada semejante. Nada semejante a lo que en estos últimos 6 meses hemos atravesado. Ha habido una confusión impresionante. Ha habido una incertidumbre impresionante. Y no solamente la iglesia, el mundo entero nunca había atravesado. Siempre ha habido pandemias y pestes y plagas, pero regionales, no a nivel casi como lo estamos viendo en el siglo XXI en que nos encontramos. Pero nos damos cuenta que el mundo entró en un periodo de miedo, de una histeria y un pánico colectivo que jamás lo habíamos visto. Yo cuando comenzó esto en las primeras semanas de marzo, me levantó Dios como a la 1 o 2 de la mañana, y así, sin saber muchas de las cosas, de repente me levanté y yo comencé como a temblar, y supe que esto era del maligno. Inmediatamente me llevó Dios a 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cualquier cosa que pase contrario al plan de Dios o a la voluntad de Dios es del maligno. Y el miedo no es de Dios. ¿Por qué? Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay miedo, no hay temor. Le dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de miedo ni de temor. Es el espíritu que controla al mundo. ¿Por qué? Porque no hay manera más fácil de controlar a alguien o a muchos o a naciones enteras más que a través del miedo. Cuando tú amenazas a alguien y tú te sientes amenazado por cualquier persona, tú te vuelves esclavo de la persona que te ha amenazado. Porque no duermes, me amenazó y que me va a matar, que me va a quitar esto, mi esposo que me va a quitar a los niños. Inmediatamente nos encarcelamos. Y lo más interesante de todo esto, independientemente de lo que espiritualmente hace el miedo y el temor, lo hace a nuestro sistema inmune. Los más grandes expertos en epidemiología, virología, microbiología del mundo actualmente están de acuerdo que el sistema inmunológico del ser humano es lo que nos protege, es el sistema, el blindaje que Dios nos dio, en la naturaleza perfecta que Dios nos dio,
para evitar virus, bacterias, microbios, etcétera, etcétera. El sistema inmune. Y el sistema inmune que tú tienes desde niños, ¿verdad? Por eso a los niños es dificilísimo que pasen lo que estamos atravesando, o los jóvenes también, es porque está muy fortalecido. Ya a los 65, 70, 75 años de edad, este sistema, este blindaje del ser humano se va debilitando cantidad. Y más si esa persona está acostumbrada a comer azúcar. El azúcar es el elemento más perjudicial para el sistema inmunológico. Te comienza a comer tus defensas, todo lo que sea dulce, demostrado ya científicamente. Después, la falta de sol. La vitamina D del sol te fortalece el sistema inmune. Número 3, la sangre vive a través de ¿qué cosa? Pues no puedes respirar, ¿cómo puedes hablar? El oxígeno, o sea, el oxígeno es la vida de la sangre. Vivimos porque respiramos. ¿Y dónde se encuentra la mayor parte de oxígeno? En los parques, en las playas, el yodo del mar, el agua de sal, el sol. Eso es lo que nos fortalece el sistema inmune. Y de repente viene un protocolo internacional. Enciérrense. Nunca en la historia se encierran a los sanos. La cuarentena es para los enfermos, no para los que están sanos. Y cuando comenzamos así a rascarle y a buscar, decimos, bueno, ¿en qué mundo nos encontramos? ¿Será verdad? ¿Será sandía? ¿Será Y comenzamos a usar un poquito de lógica, un poquito de sentido común, y a ver el mundo espiritual, y vemos que hay algo detrás. Tiene que haber algo detrás. Porque ahora, después de todo esto que pase, ¿quiénes son las personas que van a enfermarse más rápido en noviembre o diciembre o octubre, cuando pasemos cierta fase de lo que estamos atravesando? Las personas que han respirado menos y las que más encerradas han estado. Y esta razón es por la cual Dios ha usado estos 6 meses para probarnos a todos nosotros. Ha sido una etapa para la iglesia. Yo no estoy hablando de la política. La iglesia está atravesando esto junto con el mundo, y Dios, el programa para Dios es la iglesia, no el mundo. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y esto lo ha permitido Dios para purificar y para demostrar que en estos últimos meses no se imaginan la cantidad de personas que se decían pastores que botaron la toalla, iglesias que no van a volver a levantarse, personas que han caído en este tiempo en el adulterio, en la depresión, en el estrés, en la ansiedad, en pastillas tranquilizantes, en la desesperación, se han encarcelado. ¿Y Dios? ¿Dónde está tu fe? Cuando la fe es probada como ha sido probada, Dios ha demostrado a través de esto que ya viene por nosotros. Y está purificando su iglesia para ver quiénes son realmente los de la Biblia. O si tú has sido únicamente una persona que vienes a la iglesia sin Biblia, casi no tienes contacto con la Biblia, no tienes contacto en oración con Dios tampoco, y a través de todo esto se purifica y se ve quiénes son realmente los verdaderos hijos e hijas de Dios, que han nacido de nuevo, que aman a Dios, apasionados por la verdad, con una vida limpia delante de Dios y una vida de santidad delante de Dios. Y ha barrido Dios como ustedes no se imaginan. La cantidad de contacto que tenemos con diferentes naciones, pastores e iglesias, como un dominó, están cayendo así uno tras otro, tras otro, tras otro, porque las iglesias estaban llenas de cristianos profesantes nada más. E iban, tomaban su torta milanesa que les daba el pastor el domingo, y lunes, martes, miércoles y jueves ni la Biblia abrían.
jamás tuvieron un contacto con Cristo, jamás pudieron introducirse en la palabra, jamás diezmaron, jamás les interesó los misioneros, jamás les interesó la obra de Dios, pero se decían cristianos de la boca para afuera. Y en aquel día me dirán, Mateo 7, Señor, Señor, y yo te diré, nunca te conocí. Pero iba a la iglesia del sur en la avenida Universidad. Aunque hayas venido, venías de la boca para afuera. Te entraba por acá todo y te salía por acá. Estos meses que hemos atravesado se podrían comparar precisamente con lo que estamos viendo aquí en el libro de Daniel. Porque estos últimos 7 años que faltan de la tribulación están delante de nosotros. Están delante de nosotros. Y por eso esta conferencia se llama El Pacto Falso del Anticristo, porque ahora sí lo vamos a entender. Daniel 9, 26 y 27. Ya no les voy a regañar. Nada les vale. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Atención, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, o sea Jerusalén, y el santuario, el templo, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién fue el pueblo que en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra? ¿Quiénes fueron? Los romanos, el imperio romano. Aquí la Biblia ubica al futuro anticristo como alguien que va a resurgir del antiguo imperio romano. Nada de Estados Unidos, ni El Salvador, ni Brasil, ni Estados Unidos, nada. Tiene que ser naciones que formaron el antiguo imperio romano. Muy bien. El antiguo imperio romano estuvo formado por 3 áreas territoriales: Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Entonces, el anticristo va a surgir o de Europa, o del norte de África, o de alguna parte del Medio Oriente. Sin embargo, dice la Biblia que cuando este personaje surja, versículo 27, está hablando de él, del príncipe que ha de venir, que por otra semana, o sea, por los 7 años que faltan, para que Dios termine con Israel, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando surge el anticristo, estos 7 años de la tribulación no van a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia. Síganme con cuidado. Muchas veces se predicó que en cuanto el rapto venga, al otro día el anticristo confirma el pacto y comienza la tribulación. No es así. Nosotros podemos ser sacados del mundo mañana y pueden pasar 1 año después del rapto cuando aparezca el anticristo, o 2 años. Hay un periodo intermedio entre el arrebatamiento y la confirmación del pacto. Lo que va a iniciar la semana 70 de Daniel será la firma del pacto del anticristo con la nación de Israel. Lo más importante aquí es lo que dice el versículo 27, y lo vemos ya con microscopio. Por otra semana confirmará el pacto ¿con quién? ¿Dice con quién? Confirmará el pacto con los palestinos, ¿eso dice? Con los árabes. No dice, ¿verdad? Y este es el objeto de este estudio. ¿Quiénes son estos muchos? Ahora bien, cuando está hablando que va a confirmar un pacto, significa que anteriormente ya había un pacto. Porque la palabra confirmar es firmar algo que ya estaba anteriormente firmado, pero se va a confirmar. Entonces, en 1979 uno, en el 93 el de Oslo hubo otro,
Y hasta este momento ya no se ha firmado ningún pacto más que con los Emiratos Árabes. Pero lo más importante es que en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, ahorita lo vamos a ver, se profetiza una invasión de Rusia contra Israel. Y a Rusia en esta invasión le va a seguir Irán, que aparece con el nombre de Persia en la Biblia. Le va a seguir Turquía, que aparece con el nombre de Togarma. Hace un mes el presidente Recep Erdogan de Turquía, hay una iglesia que en el periodo bizantino en Estambul, Turquía, se levantó como un símbolo del triunfo de lo que era el imperio otomano turco. Y entonces vinieron las cruzadas y lo que podamos pensar, y se convirtió, se llama Agia. Si lo quieres apuntar con H, Agia es la palabra griega para santo. Agia Sofía, la Santa Sofía. Se llama la iglesia de Estambul. Llega Erdogan hace 3 o 4 meses, y anteriormente esta iglesia le hicieron un museo. Y llega Erdogan, el presidente de Turquía, para que vean lo cerca que estamos de todo, y declara la Santa Sofía no en un museo, sino en la mezquita más grande del mundo musulmán, después de la que está en Jerusalén. Y Erdogan, el presidente de Turquía, dice: yo estoy listo para ser el líder del mundo musulmán, renacer el imperio otomano turco otra vez. Y es interesante porque en Ezequiel 38, hace 2700 años, damas y caballeros, se profetiza que Turquía se uniría a Rusia y a Irán en contra de Israel. Entonces las piezas de rompecabezas se están acomodando delante de nuestros ojos. Pero aparte, vayamos rápidamente a Ezequiel 38 y vean ustedes a los Emiratos Árabes. ¿Qué? A los Emiratos Árabes. Aquí están los Emiratos Árabes. Aquí están los Emiratos Árabes en Ezequiel capítulo 38, por el amor de Dios. Pero vean el papel que van a desempeñar los Emiratos Árabes y algunas naciones árabes como Arabia Saudita, porque lo más importante es que Arabia Saudita, ahora que firmaron trato con los Emiratos Árabes, todos creyeron que Arabia Saudita también se iba a incluir y a firmar un trato con Israel, porque Arabia Saudita es otra nación separada de los Emiratos Árabes. Son dos naciones árabes separadas. Y el monarca de Arabia Saudita dijo esto a la prensa: no vamos a firmar ningún tratado de paz con Israel hasta que los judíos firmen un tratado de paz con los palestinos. Imposible. O sea, va a estar muy difícil ahorita que Arabia Saudita firme un tratado con Israel. Pero, como hace algunos meses, Irán bombardeó un pozo petrolero en Arabia Saudita, ¿se acuerdan? Israel no metió las manos. Les dijo a los árabes en Arabia Saudita, ahí se ven ustedes, Arabia Saudita le conviene, igual que los Emiratos Árabes, tener una alianza rápida con Israel para tener protección contra Irán, porque Irán ahorita es una amenaza, no solo a los judíos, al mundo árabe también. Ya mandó un misil contra un pozo petrolero de Arabia Saudita. Y como nunca van los judíos a tener una relación con los palestinos, vemos que esto no va a suceder. Pero lo más importante, a mí me pone así los pelos de punta, es ver los detalles de la Biblia, de lo que está pasando ahorita en el mundo. En Ezequiel 38 y 39 se profetiza esta invasión. Y en el versículo 5 y 6 ya se delinean las naciones que vienen con Rusia. Pero en el versículo 13 encontramos algo sorprendente. Y dice así: Sabá y Dedán, apúntalo en tu Biblia, es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Las naciones del Golfo, árabes del Medio Oriente. Estas naciones y los mercaderes de Tarsis. ¿Quiénes son los mercaderes de Tarsis?
Bueno, cuando vemos nosotros, y todos sus príncipes, la palabra príncipes, apúntala en el hebreo, es con K, Kepir. K de kilo, E de Enrique, P de Pedro, Y, R de Raúl. Kepir significa en el hebreo leones o cachorros de león. ¿Saben a quién se refiere? Tarsis era Inglaterra. Inglaterra produjo a Estados Unidos. Vamos por orden. Aquí está Inglaterra. El imperio inglés fue de los más poderosos de toda la historia. A todas las naciones de habla inglesa produjo a Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son las naciones que tuvieron su origen. O sea, Inglaterra es la madre de las naciones que hablan inglés, o sea, oficialmente en el mundo en que nos encontramos. Entonces encontramos que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, cuando esta invasión venga, no van a decir ni pío, junto con las naciones árabes del Golfo. Y al mismo tiempo, estas naciones que están haciendo ahorita un tratado de paz con Israel, tienen que caer entonces Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Tienen que pasar a segundo y tercer plano para que la agenda global, que actualmente está ahorita en desarrollo por organizaciones no gubernamentales, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién está dictando los protocolos ahorita en la pandemia? ¿Estados Unidos? ¿Inglaterra? ¿Alemania? ¿China? ¿Japón? No, los que dictan los protocolos ahorita no son ningún gobierno, son organizaciones no gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, Virgen de la Macarena, las Naciones Unidas, el Club Bilderberg. Métanse al internet e investiguen esto, por el amor de Dios. Hombres como Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, que es la punta de lanza, multimillonario, están encabezando todo lo que nosotros vemos. Y para terminar, en la otra conferencia continúo, para terminar, apunta esto, en 1996, 26 empresas no gubernamentales controlaban el 100% de los medios de comunicación del mundo entero. 26 empresas. Septiembre del año 2020, en el cual nos encontramos actualmente. 6 empresas en el mundo entero hoy controlan todas las estaciones de radio, incluida la charrita del cuadrante. La que tú me quieras mencionar, CNN, BBC News, la que tú me quieras mencionar, radio y televisión, todo lo que son medios, están en 6 familias. Y ellos son los que les dicen a la OMS, hagan esto, hagan aquello. Y los gobiernos tienen que aceptarlo e implementar las órdenes. Porque si no lo hacen, los van a acusar de xenófobos, los van a acusar de irresponsables, los van a acusar, en tu país se están muriendo más que en otros lados y los gobernantes no quieren perder su puesto para las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Y todo está controlado en el mundo por 6 empresas. Estamos gobernados 7.4 millones de seres humanos que hay ahorita en el mundo, controlados por los medios de comunicación en manos de 6 empresas. Lo que nos habla claramente, ¿verdad?, de que cuando venga esta invasión, ¿por qué los Emiratos firmaron tratado?
¿Por qué los Estados Unidos tienen que caer? ¿Por qué tiene que estar formándose una agencia global? ¿Por qué pertenecen al club de Bilderberg? ¿Por qué están los multimillonarios tratando arriba? Simplemente por lo siguiente, escúchame muy bien para terminar. A los gobiernos no les convienen los millonarios. ¿Por qué? Porque un millonario ya no depende del gobierno. Y los gobiernos necesitan que el pueblo dependa de ellos. Entonces, lógicamente, tienen que ir eliminando la empresa privada y la propiedad privada. ¿Para qué? Para aislarse y quedar completamente con un dominio sobre un mundo empobrecido completamente, y más arriba comenzar a expropiar las grandes compañías y las grandes empresas, y es lo que se conoce en la ideología política como el socialismo. Y es el gobierno que en Estados Unidos está a punto de tomar, si gana las elecciones en noviembre 3 del presente año del 2020. Y el otro día me preguntaron en una entrevista, ¿por qué cree usted que el socialismo haya resurgido en el mundo cuando se demostró en el siglo XX por más de 70 años, por el amor de Dios, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, que fue un fracaso? Miguel Gorbachev dijo, es un fracaso la ideología del comunismo, no funciona. ¿Por qué lo quieren desenterrar otra vez? Simplemente porque no hay otro. Cuando se ha demostrado en los últimos 3 siglos que el capitalismo es el que produce el mercado y el dinero y el comercio y los empleos. ¿Desde cuándo un gobierno puede apropiarse y cerrar el capitalismo y cerrar los mercados y gobernar ellos? Esto es en contra del sentido común, en contra del sentido elemental de la política. Pero la respuesta es la siguiente: porque creen en una utopía que se puede resucitar al muerto, cuando la experiencia nos ha demostrado que no funcionó en ningún país del siglo XX. El mundo ha llegado a la locura. Nos encontramos en una confusión tremenda. Y ojalá que tú no sigas con tus telenovelas, pensando en Chespirito, dejando de estudiar la Biblia, dejando de apasionarte por la verdad, saber que ya las cascos de los jinetes del Apocalipsis se escuchan en el cielo, y el pueblo de Dios dormido. Ojalá que esto nos haya servido para despertarnos. Yo le pido a Dios con todo mi corazón durante todos estos meses: Señor, si tu iglesia va a regresar, danos fuerzas como el águila, levántanos más fuertes, porque esperamos en ti. Que tu iglesia sea una iglesia victoriosa ahora, que haya más pasión en los cristianos, que prediquemos sin miedo, apasionados por la verdad, para que el mundo tiemble ante el evangelio de la gracia de Dios, se humillen y se arrepientan de sus pecados, porque el Señor viene y viene a juzgar al mundo. Prepárate para encontrarte con el juicio de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú nos mandas que ciñamos nuestra mente y esperemos por completo en la gracia que nosotros se ha de traer cuando Jesucristo sea manifestado. Como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y si invocamos por Padre, si lo invocamos y le decimos: Padre, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que el precio que se pagó por nosotros en una cruz no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios. Señor, yo te pido en esta mañana que le des a tu pueblo un espíritu de entendimiento, de sabiduría, que comprendan la esperanza a la que hemos sido llamados, la herencia que tenemos como tus santos y el poder tan importante que tenemos cada uno, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para que en tu venida no tengamos nada de qué avergonzarnos, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.